Hay pensamientos que cruzan por la mente como un escalofrío leve, uno que prefieres ignorar, no porque no importe, sino porque sabes que si te detienes a sentirlo, te atraviesa. Uno de esos pensamientos, quizás el más antiguo, el más hondo, es este: ¿qué pasa cuando todo se acaba? No cuando se muere alguien más, no en una teoría bonita para calmar el miedo, sino contigo, con tu historia, con tu cuerpo, con tu conciencia. Tal vez ya lo pensaste alguna vez. Quizás fue en medio de una madrugada larga, o justo después de ver partir a alguien que amabas, y justo cuando la pregunta se formaba dentro de ti, la callaste, te ocupaste, te distrajiste, volviste a la rutina, porque enfrentarla de frente no es fácil, porque sostener esa pregunta en el pecho puede doler más que cualquier respuesta. Pero la verdad es esta: el miedo a la muerte no siempre es miedo al fin. Muchas veces es miedo a haber vivido una vida que no era tuya, miedo a haberte adaptado tanto, que ya no sabes quién eras en realidad, miedo a que el guión que seguiste no haya sido escrito por ti, sino por los demás. Y eso sí da miedo. Existe un libro, misterioso, antiguo, desconocido en su autoría, pero profundamente inquietante. No te habla de la muerte con palabras solemnes, te habla con imágenes que se te quedan pegadas a la piel, te habla de lo que pasa después, pero en el fondo, lo que hace es revelarte cómo estás viviendo ahora. Porque lo que más incomoda de este libro no es lo que describe del más allá, es lo que te refleja del más acá. No es un texto religioso, tampoco es una historia de ficción, es algo distinto, un espejo, uno de esos que no puedes romper, aunque lo intentes, porque lo que muestra no es el más allá como un lugar, lo muestra como un estado de conciencia, y de pronto, al leerlo, entiendes, esto no es solo sobre morir, es sobre despertar, y ahí, justo ahí, comienza el verdadero vértigo, no el de imaginar el fin, sino el de mirar la vida que estás llevando, y preguntarte con un nudo en la garganta: ¿es esta la historia que quiero ver proyectada cuando ya no haya más tiempo para escribirla? Imagina por un momento que mueres esta noche, no con dramatismo, con silencio, con esa paz extraña que a veces llega cuando todo se apaga, y entonces sucede algo. No hay juicio, no hay castigo, no hay fuegos eternos. Lo que hay es una pantalla, y frente a ella, tú, no como estás ahora, sino como conciencia, como testigo de todo lo que fuiste, como quien se sienta a ver una película que olvidó haber protagonizado, pero no puedes cambiar nada, solo observar. Revives cada gesto, cada palabra no dicha, cada acto de amor que negaste por orgullo, cada emoción que escondiste por miedo. Lo ves todo, no desde el ego, sino desde la alma, y ahí, justo ahí, entiendes que no hay infierno peor que ser espectador de tu vida, sin haberla vivido de verdad. Carl Jung decía que al morir, la conciencia se libera del ego, y lo que antes veías en partes, ahora se revela como un todo. Lo que parecía insignificante cobra sentido. Lo que negaste regresa, porque ya no estás limitado por la máscara. Estás desnudo ante ti, y esa desnudez no avergüenza, duele, pero también sana, porque por fin puedes verte. Si hoy tu vida fuera proyectada frente a ti como una historia sin edición, ¿qué sentirías? Orgullo, vergüenza, ausencia. ¿Te dolería más lo que hiciste o lo que evitaste? ¿Te verías presente o actuando un papel para ser aceptado? ¿Cuántas escenas no soportarías mirar? No se trata de castigo, se trata de conciencia. Esa revisión no es un tribunal, es un espejo compasivo, uno que no juzga, pero tampoco miente. Te muestra tal como fuiste, no como te justificaste. Y lo más profundo es que no puedes cerrar los ojos, porque ahí del otro lado ya no hay filtros, solo tú, solo tu verdad. Y tal vez, justo por eso, vale la pena hacerse esta pregunta antes de morir, para no llegar ahí con los ojos llenos de excusas, para que, cuando ese momento llegue, puedas sentarte frente a ti, sin necesidad de bajar la mirada. Hay partes de ti que decidiste enterrar, no por maldad, por instinto, por defensa, emociones que incomodaban, deseos que no encajaban, heridas que nadie supo abrazar. Las escondiste,
las negaste, las convertiste en sombra y creíste que, si no las nombrabas, no dolerían, pero la sombra no desaparece, solo se transforma en decisiones que no entiendes, en reacciones que no puedes controlar, en una vida que no sabes por qué se repite. Y es ahí donde este libro, el que pocos se atreven a leer hasta el final, toca lo más profundo. ¿Qué pasa con tu sombra cuando mueres? ¿Desaparece con el cuerpo? ¿O te sigue como un eco que no ha sido escuchado? Nietzsche planteó un escenario brutal. ¿Y si tuvieras que vivir esta misma vida, exactamente como la has vivido, una y otra vez, por toda la eternidad? Imagina eso, no como castigo, como espejo, un espejo cósmico que te dice, esto que no resolviste, regresa, esto que negaste, vuelve. Porque lo que no se integra se repite, y no hablo solo de vidas futuras, hablo de esta, de cómo cada día se parece al anterior, de cómo, sin saberlo, estás encadenado a una versión de ti que ya no representa lo que eres, pero sigue decidiendo por ti. El error más sutil no es fallar, es vivir una vida medida por los ojos de los demás, es construir tu camino con base en expectativas ajenas, es llamar éxito a lo que te aleja de ti, es llamar estabilidad a lo que no te deja sentir. Y luego preguntarte por qué hay un hueco que nada llena, por qué a pesar de tenerlo todo, sientes que falta algo. Esa falta es tu sombra tocando la puerta, porque la muerte no te convierte en otro, solo revela lo que siempre fuiste, sin máscaras, sin excusas, sin necesidad de aparentar, y si no te atreves a ver tu sombra en vida, tal vez te toque verla al final, no para sufrir, para recordar, para integrar, para volver a ser uno. La pregunta no es si tienes sombra, la tienes. Todos la tenemos. La pregunta es cuánto de tu vida ha sido guiada por ella sin que te dieras cuenta. No todo lo que cargas te pertenece. Hay vínculos, promesas, lealtades silenciosas que juraste sin darte cuenta. Y ahí están, en tu espalda, en tu pecho, en ese cansancio que no se va aunque duermas. Son las cosas que no soltaste, no porque las necesites, sino porque no sabes quién serías sin ellas. Pero para cruzar ciertos umbrales hay que aligerar, y para aligerar hay que soltar. Sigues atado a relaciones que ya murieron, a memorias que ya no tienen cuerpo pero sí peso, a versiones tuyas que te protegieron pero que ya no te dejan respirar, y lo llamas lealtad, lo llamas amor, pero a veces el apego no es amor, es miedo, miedo disfrazado de compromiso, miedo de soltar porque no sabes si mereces algo diferente, miedo de estar solo, miedo de no ser suficiente por ti mismo. Gabor Maté lo explicó con precisión. Lo que más duele no es el dolor original, es el lazo con ese dolor, es la forma en que lo hiciste identidad, es seguir atado a una historia como si fuera tu única verdad. Y cuando te identificas con la herida, todo lo demás se vuelve amenaza, incluso la posibilidad de sanar. Hay cosas que no puedes llevar contigo si quieres cruzar, no porque sean malas, porque son densas, porque pesan más que tu alma, porque al final nadie atraviesa la puerta cargando lo que no se atrevió a soltar, y a veces no se trata de renunciar a los demás. Se trata de dejar ir la versión de ti que solo sabía sobrevivir aferrándose. Tal vez lo más duro no sea el desapego, sea aceptar que ya no eres quien eras cuando hiciste esos pactos, que ya creciste, que ya entendiste, que ya no necesitas cargar culpas ajenas para merecer amor, y que soltar no es traicionar, es regresar a ti. La muerte, en este libro, no se presenta como castigo, se presenta como cruce, como frontera, y hay fronteras que solo se abren cuando llegas ligero, cuando por fin decides que algunas cosas solo pueden ser honradas, dejándolas ir. Hay un momento en la vida en el que todo parece funcionar, menos tú. Cumples con lo que se espera, trabajas, respondes, avanzas, pero por dentro algo se detuvo. No sabes cuándo, no sabes cómo. Solo sabes que ya no estás ahí, que te volviste una presencia ausente, una sombra de ti mismo cumpliendo con el deber, mientras tu alma se quedó esperando en algún rincón al que no has vuelto. Jung lo llamó el sótano del alma, ese espacio profundo, escondido, donde lo no dicho se acumula como cajas cerradas.
Ahí se guardan los gritos que no diste, los deseos que reprimiste, los límites que nunca pusiste. Y cuanto más ignoras ese sótano, más se convierte en tu hogar secreto. Un hogar frío, silencioso, que no consuela, solo encarcela. Simone Weil habló sobre el valor del vacío voluntario, ese momento en que el alma se niega a continuar si no cambias de rumbo. No es depresión, no es debilidad, es lucidez. Es cuando el cuerpo sigue caminando, pero la conciencia susurra, no por aquí. Y si insistes, empiezas a vivir en el limbo, ni presente ni ausente, ni vivo ni muerto, solo suspendido. Lo sientes cuando los días pasan, pero nada te toca, cuando estás rodeado, pero nadie te alcanza, cuando todo parece estar bien, pero tú no sientes nada. El limbo no duele como una herida abierta, adormece, anestesia, y justamente por eso es tan peligroso, porque dejas de sentir antes de darte cuenta de que ya no estás ahí. Este libro, en su forma cruda y simbólica, muestra que hay almas que permanecen en ese estado incluso después de morir, atrapadas no por castigo, sino por inercia, por no haber cruzado el puente dentro de sí, por no haber vivido con presencia, por haber fingido tanto tiempo que olvidaron quiénes eran. Y quizás lo más importante sea esto: no necesitas morir para caer en ese limbo. Comienza en vida. Comienza cuando te abandonas, cuando cambias la verdad por la apariencia, cuando el ego sigue luchando, pero el alma, cansada, ya guardó silencio. Hay emociones que no matan, pero tampoco te dejan vivir. El rencor, por ejemplo, no quema de inmediato. Se instala, se acomoda en el pecho, en la espalda, en ese espacio entre lo que callas y lo que finges haber superado. Y desde ahí empieza a dictar tu vida, no como un grito, como una ausencia, como todo lo que dejas de vivir para no tener que sentir. Crees que controlas ese enojo, pero no es cierto. No eres tú quien sostiene el rencor, es él quien te sostiene a ti. Te mantiene alerta, tenso, cerrado, esperando una disculpa que nunca llega, evitando vínculos por miedo a que se repita el daño. Y sin darte cuenta, ese dolor que juraste enterrar se convierte en la frontera invisible entre tú y la vida. No hay cárcel más sutil que aquella donde tú eres el carcelero. No hay castigo más crudo que el de vivir fragmentado, desconectado de lo que podrías haber sido si hubieras soltado a tiempo. Porque lo no perdonado no se queda en el pasado, se filtra en todo, en tus vínculos, en tus decisiones, en la forma en que te miras, en lo que no te permites recibir. Y cuando la ansiedad aparece, no siempre es por lo que falta. A veces es por lo que aún cargas. A veces es tu alma diciendo, ya no puedo seguir callando esto, porque el silencio emocional no sana. Solo posterga, solo oculta, solo aplaza lo inevitable. Sentir el dolor sí, pero también sentir la posibilidad de no seguir igual. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es hacer como si no dolió. Perdonar es decir, esto me rompió, pero ya no quiero vivir roto. Es mirar al otro y elegir no llevarlo más contigo, no por él, por ti, porque sigues vivo y porque seguir vivo cargando muerte. Es una forma de no estar. La muerte física no detiene tanto como la emocional. Hay partes tuyas que dejaron de vivir el día que decidiste que ya no ibas a confiar, que ya no ibas a amar, que ya no ibas a abrirte. Y eso también es una forma de muerte, silenciosa, lenta, pero real. Tal vez hoy no puedas perdonar del todo, pero si al menos puedes mirar ese dolor sin justificarlo, sin negarlo, sin seguirlo alimentando, ya estás empezando a volver. A ti, a la parte viva que aún te espera del otro lado del enojo. Nos enseñaron que la vida es una línea recta y que después solo queda oscuridad o luz, juicio o descanso, castigo o recompensa. Pero, ¿y si la historia fuera más compleja? ¿Y si después de la muerte no fueras enviado a ningún lugar, sino que fueras tú quien decide, no como humano, como alma, como conciencia que ha despertado lo suficiente para elegir su siguiente paso? Este libro sugiere algo que descoloca. No reencarnas por castigo, reencarnas por amor. No regresas a saldar una deuda, regresas a cerrar un ciclo,
a continuar una danza que tu alma comenzó mucho antes de que tuvieras nombre, porque hay vínculos que no se terminan con una vida. Hay aprendizajes que necesitan más de una forma para completarse, y lo más difícil de aceptar es que algunas de las personas que más te hirieron pueden ser parte de esos pactos antiguos. No todos vuelven. Algunos continúan, otros eligen quedarse. Pero hay quienes, aun conociendo el dolor, aun sabiendo lo que costará, deciden regresar. No por masoquismo, por compasión, porque en ese espacio entre vidas la conciencia lo ve todo, y al verlo entiende que hay heridas que solo sanan al ser vividas desde dentro, que hay amores que solo florecen después del caos, que hay lecciones que solo se comprenden al volver al mismo lugar, pero con una mirada nueva. Tal vez esa tristeza que sientes al conocer a alguien no es casualidad. Tal vez ese lazo inexplicable, esa herida instantánea, ese espejo incómodo, es el eco de algo más antiguo, algo que tu alma aún quiere completar, no por obligación, por deseo profundo de comprender, de cerrar, de transformar. Y tal vez la vida no sea una prueba, sino una oportunidad, no un examen, sino una continuidad, una historia que tú mismo vas tejiendo, cuerpo tras cuerpo, vínculo tras vínculo, hasta que ya no necesites repetir, hasta que el amor que antes dolía se vuelva presencia. Hay encuentros que cambian la dirección de tu vida. Algunos llegan como amor, otros como pérdida, algunos como tormenta, pero todos, de alguna forma, dejan una marca que no se borra. Y a veces, cuando el dolor es profundo, te preguntas, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué justo esa persona? ¿Por qué esa herida? Este libro plantea algo que duele y alivia al mismo tiempo, que ciertas relaciones no son casuales, que hay vínculos que elegiste antes de nacer, no con la mente, con el alma, pactos silenciosos, más antiguos que tu memoria, donde dos conciencias deciden encontrarse, no para evitar el dolor, sino para atravesarlo juntos, no para permanecer, sino para despertar algo que solo se revela en el roce entre dos sombras. Clarissa Pinkola Estés lo llamó alquimia, el arte invisible de transformar el barro en oro, el dolor en significado, la herida en puerta, porque cada vínculo profundo es una prueba, no del otro, de ti, de cuánto puedes verte en lo que el otro despierta, de cuánto puedes transformar sin perder tu verdad, de si puedes amar es incluso cuando no recibes lo que esperabas. Y lo más desafiante es esto: muchas veces quien más te hirió fue también quien más te mostró, no lo que querías ver, sino lo que necesitabas enfrentar, no para justificar lo que pasó, sino para entender que hasta el caos tiene sentido cuando se mira desde la raíz, desde ese lugar donde el alma sabe que a veces el dolor no destruye, transforma. No tienes que creer en esto, solo sentir si resuena, si al mirar atrás puedes reconocer que algunas heridas te empujaron a volver a ti, que ciertos abandonos te obligaron a cuidarte por primera vez, que ciertas traiciones te mostraron el valor de no traicionarte más. Tal vez no todas las relaciones fueron justas, pero sí fueron claves, porque cada una te dejó algo, un mensaje, un quiebre, una pregunta, y al final eso también es evolución, no entenderlo todo, sino integrar lo vivido sin perderte a ti. Hay quienes caminan entre nosotros con una luz distinta, no porque sean perfectos, porque han recordado, porque han atravesado su oscuridad y al otro lado encontraron algo que no se puede explicar, solo transmitir, y no hablan más fuerte. Al contrario, su presencia es silenciosa, pero basta estar cerca para sentir que algo en ti también empieza a despertar. Este libro insinúa que la muerte no es un fin, sino una mudanza. No cambias de esencia, cambias de espacio, como quien pasa de una habitación a otra, pero lleva consigo lo que aprendió. Tus logros, tus títulos, tus errores quedan, pero la conciencia, esa chispa que observa y siente, continúa, y a veces retorna, no para repetir, para guiar. Los que han despertado no vienen a enseñar desde la autoridad, vienen a recordar desde la experiencia, y muchas veces ni siquiera saben que lo están haciendo. No son gurús ni líderes visibles, son personas comunes con una mirada distinta, con una compasión que no juzga,
con una firmeza que no impone, con una tristeza que ya no pesa, porque la convirtieron en comprensión. Tal vez tú ya conociste a alguien así, alguien que, sin decir mucho, te sostuvo cuando te rompías, que te vio cuando nadie más te veía, que te dijo una frase que se te quedó grabada para siempre. O tal vez, sin darte cuenta, tú estás comenzando a hacer eso para otros. Porque cada vez que eliges sentir en vez de huir, mirar en vez de juzgar, amar en vez de controlar, estás recordando. Y cuando recuerdas, te conviertes en puente entre el mundo que duele y el que aún es posible. No porque tengas todas las respuestas, sino porque aprendiste a vivir con las preguntas, porque entendiste que la evolución no es escapar del dolor, es atravesarlo con conciencia. Tal vez tu misión no sea brillar, ni ser admirado, ni cambiar el mundo. Tal vez tu misión es mucho más sutil, ayudar a otros a recordar quiénes son, simplemente siendo tú. Hay un momento, después de todo, en que comprendes que la muerte no es el enemigo. El enemigo fue siempre el olvido, olvidar quién eres, olvidar por qué viniste, olvidar que esto no era eterno y que justo por eso merecía ser vivido con el alma despierta. Y entonces, cuando ya no queda más por fingir, cuando todo se cae y solo quedas tú, ahí empieza el regreso. Este libro no termina con respuestas, termina con un susurro, uno que dice: no mueres, regresas, no a un lugar físico, regresas a la fuente, a ese estado donde ya no necesitas defenderte, demostrar, esconderte, donde cada cicatriz es leída como sabiduría, donde lo que te rompió se convierte en lo que te abrió, donde lo que dolía ahora te sostiene, y hay algo profundamente transformador en esa imagen, porque no se trata de ganar nada, se trata de volver completo, de regresar con todo lo vivido, con el amor que diste, con las lágrimas que no contaste, con las veces que te caíste, y aún así, elegiste levantarte sin perder tu ternura. La gran paradoja está justo aquí, cuando sueltas el control, cuando dejas de correr, cuando aceptas que todo es pasajero, ahí es cuando comienzas a vivir de verdad, no con prisa, no con miedo, con presencia, con esa calma silenciosa de quien ya no necesita aparentar nada, porque ha entendido que lo esencial nunca estuvo afuera, y entonces vives distinto, no por filosofía, por memoria, porque algo en ti ya sabe que esto es temporal, que cada gesto, cada palabra, cada encuentro, importa, que esta vida, aunque no sea perfecta, es tu oportunidad sagrada de despertar. Cuando vives como quien sabe que va a partir, ya no te distraes tanto, ya no te vendes tan barato, ya no traicionas tan fácil tu verdad, porque entiendes que cada minuto importa, no como presión, como privilegio, como un regalo fugaz que solo se aprecia cuando ya estás regresando a casa.